Nunca me gustó improvisar. Siempre necesitaba saber a dónde iba, con quién y por qué. Pero aquel fin de semana, Alejandro me pidió que confiara en él. Su voz sonaba tranquila, segura, como si nada pudiera salir mal. Solo unos días en la montaña, me dijo. Pesca, naturaleza. Y conocerás por fin a mi padre. No sabía si era una invitación o una prueba, pero acepté. Salimos temprano desde Palencia. Alejandro conducía mientras yo intentaba dormir, pero la carretera se volvía cada vez más estrecha y el bosque más espeso. A medida que subíamos por las curvas empinadas, sentía como la cobertura del móvil desaparecía. ¿Y si pasa algo? Pregunté. Tranquila. Mi padre conoce esta zona mejor que nadie. Llegamos cerca del atardecer. La cabaña estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles altos y un silencio que no parecía natural. Allí nos esperaba él. Don Justo. Un hombre de unos 70 años, con el rostro surcado de arrugas, ojos grises y una espalda aún recta, como si llevara décadas desafiando al viento. No sonrió. Ni una palabra. Solo nos miró, asintió con la cabeza y se dio la vuelta para entrar. Desde el primer segundo supe que algo no encajaba. La cabaña era antigua, de madera oscura y ventanas pequeñas. Dentro, olía a humo y a tierra. Alejandro parecía relajado, como si todo fuese normal, pero yo no podía dejar de observar a su padre. Se movía despacio, con pasos firmes. Cada vez que se cruzaban nuestras miradas, sentía frío. No era un hombre amable, ni curioso. Ni siquiera parecía interesado en saber quién era yo. Durante la cena, apenas hablamos. Alejandro intentó romper el hielo con anécdotas de infancia, pero don Justo respondía con monosílabos. Ni siquiera recuerdo si llegó a mirarme directamente. Esa noche, el silencio se hacía más denso que el aire. El bosque fuera no dejaba oír ni un solo pájaro. Cuando me acosté, sentí una incomodidad extraña. No era la cama dura ni el ruido del viento. Era algo más, como si alguien me observara desde el umbral. Me giré varias veces en la cama. Escuché pasos. Tal vez los de don Justo, o quizás, algo más. La oscuridad allí era distinta. Te tragaba. Te hacía dudar de lo que sentías. Desperté de golpe, con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas se colaba por las cortinas. Llamé a Alejandro. Alejandro. Silencio. Me levanté y revisé toda la habitación. Nada. Salí al salón. Su chaqueta seguía colgada, sus botas estaban donde las dejó. Don Justo estaba en la cocina, preparando café. ¿Dónde está Alejandro? Pregunté. Él se giró con calma, sin expresión alguna. Salió temprano. Fue al lago. Solo. Busqué a Alejandro por toda la cabaña. En la parte trasera, detrás del cobertizo, incluso cerca del pequeño sendero que llevaba al bosque. Nada. Su chaqueta seguía en la entrada, su mochila cerrada. ¿Seguro que fue al lago? Pregunté. Don Justo, que estaba partiendo leña con una precisión casi ritual, apenas alzó la mirada. Siempre iba allí al amanecer. Es su costumbre. Había algo en su voz que no me gustó. Era seca, autoritaria, como si lo que yo sentía no importara. Intenté decir algo más, pero su mirada me cortó. Era como si no hablara con una persona, sino con una pared de piedra. Tomé una chaqueta y decidí ir al lago por mi cuenta. No era tan lejos. Según Alejandro, estaba a unos 15 minutos bajando por el sendero. Pero en cuanto crucé el límite del claro, oí pasos detrás de mí. Me giré. Don Justo. No deberías ir sola, dijo. El bosque no es seguro. Quiero encontrar a Alejandro. Volverá cuando quiera. Volverá cuando quiera. Como si fuese un niño caprichoso. Como si no tuviera por qué preocuparse. Me di cuenta de que no tenía intención de ayudarme. De que él controlaba cada movimiento. Cuando me di media vuelta para regresar, él no se movió. Solo me observaba. Ese silencio era peor que un grito. Las horas pasaron lentas. Intenté distraerme limpiando la cocina, organizando mis cosas. Pero algo en el ambiente pesaba. Como si la cabaña respirara por sí misma. Como si me advirtiera que no debía relajarme. Por la tarde, me armé de valor.
Salí otra vez al borde del bosque, intentando seguir el camino por el que había venido. Caminé rápido, decidida, hasta que escuché un crujido a mi espalda. Don Justo estaba allí otra vez. No sé cómo llegó tan rápido. Te lo advertí, dijo sin alzar la voz. No salgas de la propiedad. No es seguro. No es seguro, o no te conviene. Me atreví a decir. Él no respondió. Solo se acercó un paso más. Aquí no tienes nada que temer, si sabes escuchar. Volvimos sin hablar. Esa noche, la cabaña parecía aún más pequeña, más cerrada. Las ventanas parecían vigilarme. Me senté junto al fuego, abrazada a mis rodillas. Oí cómo don Justo cerraba la puerta con doble llave. Ya en la madrugada, cuando el silencio era absoluto, fui hasta el porche. Necesitaba aire. Y fue entonces cuando lo vi. En la esquina del escalón, justo al lado del tronco que usábamos como banco. Un teléfono. El de Alejandro. La pantalla rota. Mojado. Lleno de barro seco. Lo levanté con manos temblorosas. No podía ser una coincidencia. Él no se lo habría dejado así. Alguien lo había tirado ahí. Alguien quería que lo encontrara. No dormí. El teléfono de Alejandro seguía en mi mano, aunque estaba apagado. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. Estaba destrozado. Como si alguien lo hubiera tirado con rabia. Como si alguien no quisiera que yo supiera la verdad. Salí al amanecer. Quise intentarlo de nuevo, bajar al lago, encontrar una carretera, algo. El bosque estaba cubierto de niebla. Los árboles parecían moverse, estirarse hacia mí. Caminé rápido. Cada paso era una decisión. Pero apenas llegué a la curva del sendero, lo vi. Don Justo, de pie. Esperándome. No te dije que no salieras sola. Necesito encontrar a Alejandro, respondí, con voz más firme de lo que sentía. Él dio un paso hacia mí. Aquí estás a salvo. Pero fuera, nadie te oirá si gritas. Me congelé. Sus palabras fueron como una pared. Y su tono no era de advertencia. Era una promesa. Regresamos en silencio. O, mejor dicho, él caminó detrás de mí, como una sombra que no se despega. Sentía su mirada en la nuca. La cabaña, que ya era oscura, ahora me parecía una trampa. No sabía cuánto tiempo había pasado. Días, quizás. O solo uno muy largo. Perdí la cuenta. El bosque no me dejaba orientarme. La falta de señal. El rostro de don Justo, siempre igual, inexpresivo, pero con algo nuevo en la mirada, un brillo que antes no tenía. Como si disfrutara de mi miedo. Como si lo necesitara. Empezó a hablar más. Pero no eran charlas. Eran frases cargadas de intención. A veces, el silencio es mejor que las preguntas. Las mujeres que entienden las reglas viven más tranquilas. La cabaña escucha. Así que cuida lo que dices. Esas frases quedaban flotando en el aire, pegadas a las paredes. Yo asentía, bajaba la mirada, y me tragaba las palabras que quería gritar. Porque entendí algo muy claro. En esta cabaña, gritar no servía. Esa noche no pude más. Esperé a que se encerrara en su cuarto. Escuché sus pasos pesados, el crujido del suelo viejo. Luego, silencio. Me até las botas, tomé un abrigo y abrí la puerta con cuidado. Afuera, la oscuridad era densa. Pero prefería perderme que quedarme con él. No di ni 10 pasos. Una mano me agarró del brazo con fuerza. Grité, por instinto, pero el sonido se ahogó en el bosque. Don Justo estaba allí. No sé si dormía, si fingía, o si nunca se había ido a la cama. ¿A dónde vas?, preguntó sin emoción. Déjame ir. No. Ahora eres mi invitada. Me arrastró de vuelta sin levantar la voz. Como si todo esto fuera una rutina para él. Entramos a la cabaña. Frente a mis ojos, sacó un gran candado de hierro, lo colocó en la puerta principal y pasó la cadena. Por si vuelves a tener ideas raras. Se metió la llave en el bolsillo. Aquí estás segura. No era una cabaña. Era una jaula. Y yo ya no era una visitante. Era prisionera. De día, fingía aceptar mi encierro. Sonreía a medias, hablaba poco, recogía la mesa. Pero por dentro,
mi mente no paraba. Tenía que encontrar la manera de contactar con alguien. Cualquiera. Aunque fuera una señal débil. Aunque solo fuera una esperanza. La cabaña era vieja. Lo supe desde el primer momento. Pero no había explorado todo. No me lo permitía. Hasta ahora. Aprovechando que don Justo salía a cortar leña, empecé a revisar los rincones. Cajones, estantes, huecos en la pared. Casi todo era basura antigua, herramientas oxidadas, mantas con olor a humedad. Hasta que encontré la trampilla en el suelo de la despensa. Bajé con una linterna y contuve la respiración. El aire era denso, cargado de polvo. Las escaleras de madera crujían como si no quisieran que nadie bajara. Era un sótano estrecho, lleno de cajas. En una esquina, cubierto por una lona, lo encontré, un viejo radiotransmisor. De esos que usan en las montañas, pesados, con diales gruesos. Lo limpié con ansiedad. Lo conecté. Giré los mandos. Nada. Silencio. Golpeé con los nudillos. Probé cambiar los cables. Apreté los dientes. Nada. Subí otra vez con los dedos temblando. Esa noche, mientras fingía dormir, lo escuché. Un sonido leve. Como pasos. O quizás roces. Justo afuera de mi ventana. Me levanté sin encender la luz. Me acerqué al cristal, muy despacio. No había nadie. Pero el bosque parecía mirar. Por la mañana, le hablé a don Justo. No podía más con el silencio. Oí algo anoche. El bosque tiene sus voces. ¿Y si alguien está ahí afuera? ¿Y si es Alejandro? Él cortó una rama con fuerza. En el bosque hay cosas peores que la soledad. Su tono me congeló. Era como si él ya supiera que había allá afuera. Como si supiera que yo lo escuchaba. Como si todo formara parte de algo más grande, más viejo. Algo que no podía controlar, pero tampoco ignorar. Esa tarde me acerqué al cobertizo. La primera vez que vi la puerta, creí que estaba cerrada con llave. Pero no. Solo estaba dura, hinchada por la humedad. Empujé con fuerza. Dentro, el olor era aún peor que en el sótano. Como madera muerta. Como cosas que ya no deberían estar. Entre herramientas oxidadas y sogas colgadas, lo vi. Un par de zapatillas deportivas. Azules. Rotas en los costados. Con manchas oscuras. Me agaché, las toqué. El cordón de una de ellas aún estaba mojado. Era el modelo que usaba Alejandro. Estaban escondidas detrás de un saco de arroz viejo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que el bosque podía oírlo. No se había ido. No voluntariamente. Y lo peor, estaba aún más cerca de lo que pensaba. Ya no podía fingir. No podía seguir actuando como una invitada obediente, como si no supiera nada. Las zapatillas de Alejandro eran una prueba silenciosa, un grito escondido bajo tierra. Y yo ya no quería callar. Esa mañana lo enfrenté. Quiero saber qué le hiciste a Alejandro. Don Justo se detuvo en seco, con el hacha en la mano. Cuidado con lo que dices, niña. Lo vi. Sus zapatillas. Estaban en el cobertizo. Mi voz temblaba, pero seguí. Tú sabes lo que pasó. Y voy a contárselo a la policía. El silencio cayó como un trueno. Él dejó el hacha sobre el tronco, lentamente. Alejandro traicionó a su familia. Hizo cosas que no debía. Y tú, no deberías ser como él. Lo dijo sin levantar la voz, pero sus palabras eran cuchillos. Sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de algo oscuro, una rabia que llevaba años fermentando dentro de él. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando. Desde su habitación llegaban voces. Primero las suyas. Luego, otras. Como si hablara con alguien. Como si discutiera. Pero nadie respondía. Solo él. Repetía frases entre dientes. No tenían derecho, ella no entiende. Todos me dejaron solo. Quizás estaba loco. O quizás algo lo había roto hace mucho, y ahora solo quedaba lo que el bosque decidió dejar. Al amanecer me dijo. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Caminamos en silencio. El bosque estaba más quieto, como si respirara con nosotros. Don Justo se detuvo en un claro. A unos pasos, la tierra estaba removida. Aún húmeda. Reciente.
Me miró con esa calma que da miedo. A veces, el silencio es la única forma de seguir vivo. Me temblaron las rodillas. Él dio un paso atrás, como invitándome a acercarme. Yo miraba esa tierra, fresca, ajena, como si aún respirara. Y entonces lo entendí, él quería que yo eligiera. O callar. O acostarme allí al lado. No dormí. No lloré. No recé. Solo contaba los minutos. Tenía un plan. Era débil, peligroso, casi imposible, pero era todo lo que tenía. Don Justo tenía rutinas. Cada mañana salía a cortar leña, dejaba la puerta abierta unos segundos, solo para volver a cerrarla con ese maldito candado. El llavero siempre lo llevaba en el bolsillo del chaleco gris. El mismo chaleco que colgaba en el perchero cuando comía. Ahí estaba mi oportunidad. Ese mediodía, mientras él calentaba sopa, fingí un mareo. Me agarré la cabeza, me encorvé. Me arde la frente, susurré. Me siento mal. Él me miró con recelo, pero se acercó. Y entonces, sin pensarlo, con todo el miedo convertido en fuerza, empujé la olla hacia él. El caldo cayó sobre la mesa. Él gritó. Tropezó. Y yo corrí. Agarré el chaleco. Saqué el llavero. No sé cómo, las manos me temblaban, pero el candado se abrió. Salí corriendo de la cabaña. El bosque parecía estar esperando. Las ramas me tiraban del cabello, la tierra resbalaba, el cielo se cerraba. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Él gritaba detrás. Vuelve. No sabes lo que hay fuera. Vuelve o será peor. No lo escuché. Corrí hacia el agua. Hacia el lago. Del otro lado vi a una persona. Estaba de pie, con un hacha al hombro, un leñador. De verdad. Vivo. Grité. Él levantó la mano. Me vio. 1 hora después llegó la policía. Me envolvieron en una manta, me dieron agua. Justo intentó escapar. Pero lo encontraron entre los árboles. Tranquilo, como si todo fuera un malentendido. No opuso resistencia. No hice nada malo, dijo. Solo protegía lo que era mío. Registraron el bosque. Encontraron la fosa. Pero dentro, solo retazos de ropa, rastros de sangre, pedazos de tela. El cuerpo de Alejandro no estaba. Me devolvieron a casa. Decían que estaba a salvo. Que todo había terminado. Pero yo sé que el bosque recuerda. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho a alguien susurrar mi nombre entre las ramas. A veces es solo el viento. Y a veces, estoy casi segura de que es la voz de Alejandro. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.